Nuestro equipo se trasladó a un punto no tan conocido en Maldonado, pero sí influyente para la sociedad. A continuación, nuestro informe. Planta de relleno sanitario ubicada en el paraje de Las Rosas, entre Maldonado y San Carlos. Palabras de 2 ingenieros y capataz de la planta. Vamos al informe. A continuación, palabras del ingeniero Pablo Zamoski por la planta de Aborgama. Pablo Zamoski, soy ingeniero industrial. Trabajo para Aborgama, que es la empresa que le brinda el servicio para la Intendencia de Maldonado de diseño, construcción y operación de lo que se llama el relleno sanitario, donde se hace la disposición final de la totalidad de los residuos urbanos del departamento. Es una disposición de residuos zafral, obviamente con picos en la temporada estival. Actualmente se disponen unas 90.000 toneladas al año y desde el año 97 que la empresa opera el relleno ya se han dispuesto prácticamente 1,5 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. En un proyecto que comenzó a gestarse por el año 2000, yo no estaba todavía en la empresa, y se hizo realidad en la operación en el año 2005, es la generación de energía eléctrica a partir del biogás que se genera en el relleno sanitario. Es una forma de, por un lado, aprovechamiento energético, pero más que eso, de mejora de un aspecto ambiental, porque la fracción fermentable de los residuos puestos en las condiciones del relleno, que es una condición anaerobia, el residuo está tapado, sin oxígeno, compactado, se degrada y genera el biogás que contiene un 50% de metano, que es un gas que tiene un poder energético, que en este caso se utiliza para generación de energía eléctrica. Aborgama es una empresa que en ese sentido se ha desarrollado en este área, manejando, digamos, los 2 proyectos de residuos más importantes del país, aquí con la generación eléctrica y en Montevideo con generación de créditos de carbono a partir del biogás del relleno. Por otro lado, otra diferencia es la operatividad. Un relleno sanitario tiene que estar operativo y recibir los camiones de residuos todos los días del año en cualquier condición climática. Nadie deja de producir residuos. En Uruguay producimos un promedio de 0,9 a 1 kilo por persona por día de residuos, y eso es independiente de la condición climática. Otro tema que se trabaja es sobre la tapada de los residuos. Es muy importante mantener lo que llamamos un frente de residuos lo más acotado posible y compactado. El frente de trabajo compactado, bien configurado, en forma de rampa, de manera de que las maquinarias puedan operar con seguridad. Se compacta con compactadores tipo pata de cabra, que logran un muy buen grado de compactación, del orden de 1 tonelada por metro cúbico. Y se opera con otros tipos de maquinaria como bulldozer, también para compactación de residuos, aunque la máquina por excelencia es el compactador pata de cabra, y el bulldozer fundamentalmente para las tareas de tapada diaria. En este caso se vuelca a una red de media tensión de UTE. La Intendencia tiene un contrato de venta de la energía generada con la UTE y se inyecta en la red
que en este caso está comunicada con las subestaciones de San Carlos y de Pinares, pero parte de la energía que se consume en la zona o los dependientes de estas dos subestaciones es proveniente de los propios residuos. No mencioné, y por ahí es importante hacerlo, que el proyecto de biogás surge de una selección que hizo el Banco Mundial de sitios, no llamemos rellenos sanitarios, de sitios de disposición final de residuos, no solo en Uruguay, sino en la región. Y en aquel momento, por el año 2000, el relleno sanitario de Las Rosas fue seleccionado como el lugar para hacer este proyecto demostrativo. Para ello, además del Banco Mundial, participó la Unidad de Cambio Climático del MBOTMA, el PNUD como administrador, el Banco Mundial, la Intendencia de Maldonado, la empresa Borgama, como también participó en la inversión, y UTE como comprador de la energía. A continuación, palabras del ingeniero Federico Esteferino, por parte de la Intendencia de Maldonado. El Relleno Sanitario de Las Rosas es el sitio de disposición final de todos los residuos sólidos urbanos asimilables a domiciliarios del departamento de Maldonado. El sitio de disposición final funciona desde el año 1996. Este lugar se encuentra en el paraje Las Rosas, entre San Carlos y Maldonado, y básicamente funciona de la siguiente manera. Los residuos son recolectados por una empresa de recolección, son transportados hasta el relleno sanitario, donde se pesan y luego ingresan a las celdas. Las celdas son, como lo dice el nombre, espacios físicos excavados en una zona arcillosa que previamente es impermeabilizada mediante compactación, y se hace un estudio geotécnico para medir el grado de compactación y de conductividad hidráulica de esa arcilla compactada, porque lo que se busca es que quede impermeable. Esto es para que todos los lixiviados que esos residuos producen no infiltren a las capas profundas del suelo o napas de acuíferos que haya debajo. Entonces se construye esta celda o esta cuba excavada en el suelo, se impermeabiliza mediante compactación. Se eligió el lugar porque era un lugar que tenía una potencia, o sea, un ancho de arcilla muy importante, de unos 20 metros, ¿tá? O sea, hay 20 metros de arcilla que en este lugar que se eligió. Es una zona no inundable, y luego que se hace la impermeabilización se colocan unos drenes en espina de pescado, que son los que van a conducir el lixiviado. El lixiviado es el agua que escurre de los residuos cuando se empiezan a descomponer. Esta red capta ese lixiviado y eso es conducido a una planta de tratamiento que está compuesta por 5 lagunas de oxidación, y luego vierte a una cañada y se hacen los controles con Dinama y con la Intendencia sobre el funcionamiento de esa planta de tratamiento y que cumpla la normativa que exige Dinama para vertido al medio. Se van colocando los residuos en ese fondo, se hacen capas de más o menos 1 metro de espesor y se tienen que tapar diariamente con tierra. Entonces yo dispongo una capa de 1 metro de espesor con los residuos, pongo una capa de unos 30 centímetros de tierra, una capa nuevamente de residuos, y así voy creciendo hasta que tengo un espesor total de unos 14 metros. Una vez que llegué a ese espesor total de 14 metros, se clausura el módulo poniendo en la última capa, en vez de 30 centímetros, se ponen 80 centímetros de arcilla y 20 centímetros de tierra negra y se planta pasto. Y eso es lo que vendría a ser un módulo clausurado. Lo que se hace es, una vez clausurado el módulo, se realizan perforaciones que vendrían a ser como pozos de captación de biogás. Se capta ese biogás, se conduce a una planta de generación de energía eléctrica a partir del biogás. ¿Cómo captamos el biogás? Y ese biogás lo usamos como combustible para prender 2 motores que generan electricidad. Esa electricidad, una parte se consume en la propia planta de generación y el excedente se vuelca
o se inyecta a la red de UTE. Y UTE paga un precio por unidad de energía vendida, que vendría a ser kilowatt hora. Entonces, básicamente, esto lo que nos permite es tener un control en la gestión y disposición final de los residuos en un solo lugar, en vez de tener atomizado en distintos lugares. Eso tiene ventajas operativas y económicas. Bueno, esto está licitado y es un solo operador que se encarga de lo que es la disposición final en las celdas y se encarga de lo que es la captación, conducción y generación de energía eléctrica a través del biogás. O sea, por un tema de escala no se puede descomponer en muchas empresas porque tampoco es tan grande para que sea redituable. Nosotros más o menos disponemos unas 100.000 toneladas anuales de residuos sólidos. Maldonado viene experimentando un incremento constante en su población y eso se ve en el incremento de los residuos que se disponen. O sea, nosotros como lo pesamos tenemos un registro anual y cada año superamos al precedente. Por último, vamos a la entrevista con Enrique Olivera, el capataz de la planta Aborgama. El personal involucrado en este caso somos 30 personas, con la parte técnica, la parte de ingeniería y la parte de operadores. Por otro lado tenemos la parte de maquinistas, que son la parte del relleno sanitario. Nosotros dividimos en dos grandes grupos, que es la parte de relleno sanitario, se los vuelvo a repetir, y tenemos también la parte de la planta de biogás, la cual se trabaja en dos áreas, el área de campo y el área propiamente dicho de la planta, que es donde se genera la energía eléctrica en el proyecto demostrativo de aprovechamiento energético del biogás. Trabajamos los 365 días del año, trabajamos en horario diurno y nocturno, porque la empresa es una empresa de servicios y la recolección de residuos se realiza inclusive en horas nocturnas y nosotros tenemos que estar permanentemente recibiendo ese material que llega, ¿no? Yo en la empresa llevo 27 años de trabajo y estoy desde el comienzo de la planta. El comienzo del relleno sanitario y a posteriori la implantación de la planta de biogás. Aborgama tiene sus comienzos con la palabra Aborgama, eran abonos orgánicos de Maldonado, que fue cuando se implantó la primera planta acá en Maldonado, implantada acá en esta misma zona, en este mismo terreno, y lo que se hacía con la parte orgánica era hacer compost, y de ese compost también se alcanzó a hacer humus de lombriz. Por el otro lado funcionaba como parte de reciclaje, y se sacaban cartón, vidrio, metales, todos los materiales que se podían reciclar. El biogás se obtiene, que es el elemento principal, es el metano, que es el CH4, que es el que produce el efecto invernadero. Y en el proyecto justamente es eliminar el gas metano entre los componentes del biogás. Al ser un gas combustible, mediante un medio mecánico, nosotros lo estamos transformando en energía eléctrica. Es decir, el biogás nosotros lo succionamos del relleno, lo enviamos a un motor, es el combustible de ese motor, es un motor especial para trabajar con biogás. Ese motor mueve un generador trifásico de 380 y esa generación pasa por la parte de transformadores y se lo vamos a entregar a UTE en la línea de media de 6.000 que pasa enfrente de la planta. Tenemos una capacidad de 1 megavatio entre los dos grupos electrógenos de 500 kilovatios cada uno. Esperamos que les haya gustado nuestro informe. Y que sea útil para toda la sociedad. Seguinos en nuestras redes o al WhatsApp 099-333-893. Nos volvemos a encontrar dentro de una semana en estas mismas coordenadas, por Canal 2 HD y Vera TV.